Le disparé a mi exmarido en la rodilla mientras dormía. No para matarlo, sino para que recordara cada paso que dio lejos de mí. 2 horas antes, su mensaje había sido el detonante: no vengas. Mamá ya tiene su mansión gracias a ti, pero tú no perteneces aquí. Y en ese instante, con el eco del disparo reverberando en las paredes de mármol que yo misma había apagado, supe que la venganza no era un acto impulsivo, sino el clímax de años de traición enterrados bajo sonrisas falsas. Aquella bala no solo perforó carne, destrozó el velo de la hipocresía que nos unía. Y el mundo, desde ese momento, se convirtió en mi tablero de ajedrez sangriento. Me llamo Elena Vargas, y en Madrid, donde el sol besa las azoteas de los barrios altos como un amante infiel, aprendí que el amor es solo un disfraz para la codicia. Hace 5 años, cuando Javier y yo nos casamos en la Basílica de San Francisco el Grande, juramos ante Dios y ante un centenar de invitados que nuestro futuro sería eterno, forjado en el acero de la lealtad. Él, con su traje impecable de lana italiana y esa sonrisa que derretía el gran día, era el heredero de una familia de banqueros caídos en desgracia tras la crisis del 2008. Yo, hija de un humilde panadero de Toledo que había escalado hasta convertirme en abogada de élite en un bufete de la Castellana, era la que traía el dinero fresco, el que salvaba imperios. Pero el amor, ese bastardo ciego, me hizo creer que el equilibrio era justo. Todo empezó con la mansión. No fue un capricho, fue mi ofrenda final para sellar las grietas que ya se abrían en nuestra vida. Javier siempre hablaba de su madre, doña Carmen, esa viuda altiva que vivía en un apartamento estrecho en Chamberí, rodeada de fotos amarillentas de un marido que la había dejado con deudas y 3 hijos. Mamá merece algo mejor, me decía él en las noches de insomnio, mientras yo revisaba contratos millonarios en mi portátil. Yo asentía, porque amaba a Javier con una ferocidad que me cegaba, y porque su dolor era el mío. Así que, con mi bono anual del bufete, casi 1 millón de euros ganados defendiendo a corruptos que se creían intocables, le compré la mansión en La Moraleja. Una joya de 6 dormitorios, piscina infinita y jardín que olía a jazmín en primavera, valorada en 1,2 millones. Firmé los papeles sola, en la notaría de la Puerta de Alcalá, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. «Es perfecta», exclamó Javier cuando se lo mostré, abrazándome con una fuerza que me dejó sin aliento. Llevamos a doña Carmen esa misma tarde. Ella, con su bastón de ébano y ojos que habían visto demasiadas quiebras, recorrió las salas como una reina exiliada reclamando su trono. «Hija mía», me dijo, besándome las mejillas con labios secos, «has salvado a esta familia». En ese momento, creí que sí. Creí que el dinero, ese veneno dulce que corría por mis venas profesionales, podía comprar no solo ladrillos, sino almas. Pero Javier, oh, mi Javier, ya planeaba su escape. Lo supe después, cuando los mensajes en su teléfono quemaron mis retinas como ácido. Los días siguientes fueron un torbellino de festejos. Invitamos a la familia, a sus hermanos el inútil de Miguel, que malvivía de subsidios en Vallecas, y la ambiciosa Laura, que dirigía una galería de arte en Malasaña. Brindamos con cava Dom Perignon en la terraza, bajo el sol de octubre que teñía el cielo de Madrid de un naranja furioso. Doña Carmen, radiante en un vestido de seda que yo le había regalado, levantó su copa por Elena, la ángel que nos ha redimido. Javier me miró, y en sus ojos vi un destello, no de gratitud, sino de cálculo. Aquella noche, en nuestra cama king size del ático en Salamanca, me hizo el amor con una urgencia que confundí con pasión renovada. Sus manos en mi piel eran fuego, susurrando promesas de hijos, de viajes a las playas de Costa Brava. Pero al amanecer, mientras él se duchaba,
Su teléfono vibró sobre la mesilla. Lo tomé. Un error fatal que cambiaría todo. El mensaje era de Laura. Su hermana. Hermano. ¿Cuándo le dirás a Elena? La mansión es tuya ahora. Mamá está encantada. No dejes que esa bruja controladora te ate más. Mi corazón se detuvo. ¿La mansión mía? ¿Bruja controladora? Deslicé el dedo. Y el abismo se abrió. Mensajes de meses, planes para divorciarse. Transferencias bancarias que desviaban mis ahorros a cuentas ocultas en Andorra. Fotos de Javier y Laura enredados en sábanas de hotel en Toledo, mi ciudad natal. No era solo traición, era incesto disfrazado de codicia. Mi cuñada, esa víbora de sonrisa falsa, había sido su amante desde antes de la boda. Habían urdido el plan. Yo, la tonta abogada, pagaría la mansión para la familia. Y ellos huirían con el botín, dejando atrás un divorcio limpio, donde yo perdería todo por la cláusula prenupcial que él mismo había insistido en firmar. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola del Manzanares encrecida. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía, una y otra vez, las palabras que destrozaban mi mundo. Ella es rica, pero yo te amo a ti, hermana mía, escribía él. Hermana. La palabra me revolvió el estómago. Me levanté, vestida solo con una camisa suya, y caminé hasta el balcón. Madrid se extendía abajo. Indiferente, el tráfico de la M30 rugiendo como un animal herido. Las luces de los bares en Chueca parpadeando como promesas rotas. ¿Cómo podía el hombre que juré amar ser este monstruo? Recordé las noches en que defendía a maridos infieles en los juzgados, viendo cómo las mujeres como yo se desangraban en silencio. Juré entonces que nunca sería una de ellas. Pero lo era. Decidí no confrontarlo aún. El abogado en mí sabía que la venganza impulsiva era suicidio. En cambio, comencé a tejer mi red. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, una periodista de El País que olfateaba escándalos como un sabueso. Necesito que investigues a Javier y Laura, le dije, con voz temblorosa pero firme. Sofía, con su acento andaluz que suavizaba las aristas, no preguntó por qué, solo prometió discreción. Mientras tanto, en el bufete, revisé los contratos de la mansión. Había un resquicio, la propiedad estaba a mi nombre hasta la transferencia final, que Javier planeaba en 2 semanas. Tiempo suficiente para actuar. Los días se convirtieron en una danza macabra. Fingí normalidad, cenas románticas en botín, paseos por el Retiro donde le tomaba la mano y sonreía como si el paraíso no se hubiera derrumbado. Por dentro, el odio crecía como hiedra venenosa, estrangulando cada recuerdo dulce. Doña Carmen me llamaba hija, ajena a todo, y su inocencia me partía el alma. Ella era la víctima colateral, la madre que amaba a un hijo podrido. Una noche, Javier me pidió que no fuera a la mudanza final. Mamá está nerviosa. Mejor déjame manejarlo solo, dijo, besándome la frente. Su mensaje llegó esa tarde, no vengas. 2 palabras que liberaron al demonio en mí. Conduje hasta La Moraleja en mi Audi negro, el motor rugiendo como mi furia. La mansión brillaba bajo la luna, un faro de mentiras. Aparqué en la sombra de los pinos, y con la pistola de mi padre, un viejo modelo que guardaba en el cajón de la mesa de noche, reliquia de su juventud en la Guardia Civil, entré por la puerta trasera que nunca cerraban. Javier dormía en la suite principal, solo, con Laura aún en Madrid tramitando papeles. Me acerqué, el cañón frío contra su rodilla expuesta. El disparo fue un trueno sordo, amortiguado por el silenciador improvisado. Él se despertó gritando, sangre empapando las sábanas de 1000 hilos que yo había elegido. Elena, ¿qué has hecho?, aulló, el rostro contorsionado en terror puro. Lo miré, inmóvil,
La pistola humeante en mi mano. Te he dado un recordatorio, amor. Cada cojera será un eco de tu traición. Salí corriendo, el corazón latiendo en sincronía con las sirenas distantes. Aquella bala era solo el principio, la verdadera venganza apenas comenzaba. La policía llegó 15 minutos después, alertada por los vecinos que confundieron el disparo con un petardo de las fiestas patronales. Yo ya estaba de vuelta en el ático, duchándome con agua hirviendo que no podía lavar la culpa ni el éxtasis. Javier fue llevado al Hospital La Paz en una ambulancia que ululaba como un lamento fúnebre por la M40. Su rodilla destrozada, fractura de fémur, ligamentos hechos trizas. Una recuperación que duraría meses, quizás años. Los titulares de la mañana siguiente en ABC lo pintaban como un misterio, hombre de negocios herido en su nueva mansión, robo o ajuste de cuentas. Nadie mencionaba mi nombre aún, había sido cuidadosa. Guantes de látex del bufete. Huellas borradas. Sofía me llamó a las 6. Su voz un susurro urgente desde su piso en lavapiés. Elena, estás en todas partes. Fuiste tú. Le conté todo, palabra por palabra, mientras sorbía un café negro que sabía a hiel. Ella no juzgó, en cambio. Me envió un dossier digital, pruebas irrefutables de la aventura de Javier y Laura. Fotos granuladas de moteles en la Sierra de Guadarrama. Extractos bancarios mostrando cómo habían sifoneado 200.000 euros de nuestra cuenta conjunta para gastos familiares. Laura, la muy zorra, había falsificado mi firma en un préstamo para su galería, usando la mansión como garantía. Esto es oro, Elena, dijo Sofía. Pero si vas a por ellos, hazlo limpio. La ley es tu arma, no las balas. La ley. ¡Qué ironía! Como abogada, había visto cómo devoraba a los débiles y escupía a los ricos. Javier, con sus conexiones en el Banco de España, saldría con una palmada en la muñeca. Pero yo no era débil. Al día siguiente, pedí una licencia por estrés postraumático en mentira piadosa y contraté a un detective privado, un exmilitar catalán llamado Raúl que operaba en los bajos fondos de Usera. Quiero todo sobre Laura, le dije en un bar cutre de Malasaña, rodeados de grafitis que gritaban no al capitalismo. Raúl, con cicatrices que contaban guerras no declaradas, asintió y desapareció en la niebla. Mientras tanto, doña Carmen me buscaba. Su llamada fue un sollozo ahogado. Elena, hija, ¿dónde estás, Javier? Dios mío, Javier está mal. La policía pregunta por ti. Fingí sorpresa. Voz quebrada por el teatro que había perfeccionado en los tribunales. Voy para allá. Suegra, ¿qué ha pasado? Conduje hasta el hospital. El tráfico de Madrid un caos de claxones que reflejaba mi mente. En la habitación esterilizada, Javier yacía pálido, la pierna elevada en un cabestrillo, morfina goteando en su vena como veneno lento. Doña Carmen se arrojó a mis brazos, perfumada a lavanda y lágrimas. Pensé que eras tú la que... No, imposible. Mi nuera, mi salvadora. Javier me miró desde la cama, ojos inyectados en odio y miedo. Fuiste tú, ¿verdad? Esa bala. Susurró, para que su madre no oyera. Asentí, apenas un movimiento de cabeza, y me acerqué. Dime por qué, Javier. ¿Por qué con ella? ¿Por qué robarme todo? El río, un sonido roto que erizó mi piel. Porque tú nunca fuiste familia, Elena. Eras el cajero automático. Laura y yo. Siempre hemos sido uno. La mansión era el puente para empezar de nuevo, sin tu sombra controladora. Sus palabras fueron dagas, pero en lugar de sangrar, sentí el hielo del cálculo. Disfruta tu nueva vida cojeando, querido. Y dile a tu hermana que la veo venir. Salí de la habitación con doña Carmen colgada de mi brazo,
su bastón golpeando el linóleo como un metrónomo de duelo. En el pasillo, la policía me interrogó, 2 agentes con bigotes de franquistas reciclados, preguntando por motivos. Mentí con fluidez, estaba en casa, viendo Netflix. Pregunten a mi portera. Ellos anotaron, dudosos, pero sin pruebas. Me dejaron ir. Afuera, el sol de mediodía cegaba, y Madrid bullía, turistas en la Plaza Mayor mordisqueando churros, oficinistas corriendo a almuerzos tardíos. Nadie sabía que bajo esa fachada, una tormenta se gestaba. Raúl me entregó el primer informe esa noche, en un parque del Retiro donde los patos nadaban indiferentes. Laura no solo era la amante, era una maestra del engaño. Había seducido a inversores en su galería con promesas de arte contemporáneo, pero en realidad lavaba dinero para un sindicato de narcos en el barrio de las Letras. Javier estaba metido hasta el cuello, usando mis contactos legales para blanquear. El twist me golpeó, no era solo traición personal, era crimen organizado. Mi marido, el hombre que me besaba en la nuca cada mañana, traficaba cocaína disfrazada de esculturas abstractas. El PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en algo más oscuro, una sed de justicia retorcida. Decidí involucrar a un intermediario inesperado, Miguel, el hermano inútil de Javier. Lo encontré en un bar de Vallecas, bebiendo Mau solo, con ojos hundidos por deudas de juego. Tu familia me ha jodido, Miguel, le dije, deslizando un sobre con 5.000 euros. Ayúdame a exponerlos, y te saco de este pozo. Él, con voz ronca de fumador empedernido, dudó. Son mi sangre, Elena. Pero... Laura siempre me miró por encima del hombro. ¿Qué quieres? Le expliqué el plan, infiltrarse en la galería, grabar conversaciones. Miguel, el perdedor, vio su redención. Por la familia verdadera, brindamos con vasos grasientos. Las semanas siguientes fueron un laberinto de sombras. Visitaba a Javier en el hospital, llevando flores que ocultaban micrófonos diminutos. Doña Carmen, ajena, me cocinaba paella en la mansión ahora bajo mi control legal, y en esas comidas, extraía confesiones veladas. Hijo, ¿por qué Elena está tan distante?, preguntaba ella. Él gruñía, porque es una loca posesiva. Pero yo sonreía, saboreando el veneno. Sofía publicaba artículos velados en El País, escándalo en el arte madrileño, blanqueo detrás de las telas. Los rumores volaban como cuervos sobre el Bernabéu. Una noche, el primer golpe, Miguel grabó a Laura en la galería, negociando con un colombiano de ojos fríos. El envío llega mañana, vía Puerto de Valencia, decía ella. Lo envía a la policía anónimamente, pero no a la local demasiado corrupta. A la UDICO, la unidad antidrogas, con un contacto de mi bufete. Al amanecer, redadas en Malasaña, Laura arrestada en Bragas, gritando improperios en un furgón policial. Javier, desde su cama, recibió la noticia como un mazazo. Me llamó histérico, tú, has destruido todo. No, amor, respondí serena. Solo estoy equilibrando la balanza. Pero el odio me consumía. En sueños, veía la sangre de su rodilla mezclada con la de Laura, y me despertaba sudando, preguntándome si era venganza o locura. Miguel se convirtió en mi sombra, leal pero frágil, recordándome que incluso los peones tienen almas. Y doña Carmen, pobre mujer, empezaba a sospechar, sus ojos buscando respuestas en mi rostro impasible. Con Laura entre rejas en la cárcel de Soto del Real, el plan se aceleró como un toro en Pamplona. Javier, aún enyesado, exigió el divorcio desde el hospital. Su abogado era un tiburón de la calle Serrano que yo conocía de juicios pasados, presentando papeles que me despojaban de todo, la mansión transferida a doña Carmen por donación irrevocable,
Mis ahorros congelados por sospecha de complicidad. Ridículo. Yo, la que había construido su castillo de naipes, ahora acusada de ser la villana. El juez, un viejo amigo de la familia de Javier, aplazó la audiencia. Pero el daño estaba hecho, mi reputación en el bufete se resquebrajaba como yeso seco. Calix susurraban en los pasillos. ¿Elena? ¿La de la mansión y el disparo? Cuidado con ella. Me mudé temporalmente a un apartamento en Chamberí, el viejo barrio de Doña Carmen, donde las paredes olían a historia y a humedad. Allí, entre muebles de caoba y fotos de la posguerra, planeé el contraataque. Miguel se instaló conmigo, convertido en un espía improvisado, su gratitud un bálsamo amargo. Eres como la hermana que nunca tuve, me dijo una noche, mientras veíamos la tele con una botella de Rioja. Le creí, porque en la traición, los lazos se rehacen con hilos rotos. Juntos, contactamos a un jeque de Triana, un gitano digital que cobraba en bitcoins para acceder a las cuentas de Andorra. Lo que encontramos fue un pozo sin fondo, millones desviados. No solo míos, sino de viudas estafadas, de artistas engañados por la galería de Laura. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb dio paso a la Toantin Fría. Organicé una reunión con Doña Carmen en un café de la Plaza de Oriente, bajo las sombras de Palacio Real. Ella llegó cojeando de irónico, como su hijo, con un rosario entre los dedos. Elena, ¿qué pasa con mi familia? Laura en prisión. Javier destrozado. ¿Tú sabes algo? Sus ojos, surcados de arrugas como mapas de Madrid, me suplicaban verdad. Dudé, el peso de la revelación aplastándome. Carmen, tu hijo y tu hija. Te han usado. La mansión, todo, era para huir contigo como escudo. Le mostré las fotos, los mensajes. Ella se derrumbó, un gemido gutural escapando de su garganta. Dios mío, no mis hijos. La abracé, sintiendo su fragilidad como un presagio. En ese momento, la odié un poco menos a Javier, era hijo de una madre ciega, educado en el silencio de las deudas. Doña Carmen se convirtió en mi aliada inesperada. Quiero justicia, Elena. No por mí, por ti. Vendió joyas heredadas para pagar un detective ético, y juntos demandamos la anulación de la transferencia de la mansión. El juicio fue un circo, flechis de prensa en los juzgados de la calle Jorge Juan. Javier en silla de ruedas, lanzándome miradas que podían matar. Su abogado argumentó, la señora Vargas es violenta. ¿Cómo prueba el disparo? Yo, serena en mi tailleur negro, contraataque con pruebas, los desvíos, las infidelidades. El juez, presionado por la opinión pública, Sofía había filtrado el escándalo a todos los tabloides. Falló a mi favor provisionalmente. La mansión volvía a mí, pero el daño a Javier era permanente, su carrera en banca, acabada, su movilidad, reducida a muletas eternas. Pero la venganza tiene dientes afilados que se vuelven contra uno. Miguel empezó a beber más, atormentado por la traición familiar. Una noche, me confesó, Laura me ofreció dinero para callar. Elena. Me dijo que tú eras la loca. Lo abofeteé, no por ira, sino por miedo. Elige, Miguel. Somos o ellos. Él eligió. Pero el costo fue alto, una pelea en el bar donde un matón de los narcos lo dejó con una costilla rota. Lo visité en el hospital Gregorio Marañón, su rostro magullado un espejo de Javier. ¿Vale la pena?, preguntó. Por la verdad, sí, respondí. Pero en mi interior, la duda germinaba como maleza. El clímax se acercaba. Laudico allanó la galería de Laura, incautando esculturas huecas llenas de polvo blanco. Ella cantó como un canario, delatando a Javier como cabecilla. La policía lo arrestó en el hospital, esposas tintineando contra el metal de la cama. Elena,
perra, gritó mientras lo sacaban. Yo observé desde la puerta, invisible en mi capa de dignidad. Pero entonces, el twist en los interrogatorios. Laura reveló no solo el blanqueo, sino un secreto más oscuro. Javier no era estéril por accidente, había planeado un hijo con ella, usando mi dinero para fertilización in vitro, para legitimar su unión falsa. Peor, habían intentado envenenarme meses atrás, con arsénico en mi vino, para acelerar el divorcio sin escándalo. El informe toxicológico lo confirmaba, había sobrevivido por milagro. El mundo se inclinó. No era solo traición, era asesinato intentado. Llamé a Sofía. Voz rota, han querido matarme. Ella, práctica como siempre, me aconsejó, usa esto en el divorcio. Gana todo. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. Y sí, Javier, en su codicia retorcida, amaba de verdad a Laura. ¿Era yo el monstruo ahora? ¿Con mi bala y mis planes? Doña Carmen me visitó esa noche, trayendo una sopa de verduras que olía a infancia robada. Hija, perdona. Mis hijos son veneno, pero tú eres la luz. Sus palabras me anclaron, pero el abismo llamaba. Madrid, testigo indiferente. Seguía su ritmo, lluvia fina, lavando las calles de Gran Vía, parejas besándose en el metro. Yo caminaba sola, pistola en el bolso como un talismán, sabiendo que el verdadero enfrentamiento vendría pronto. El arresto de Javier fue el catalizador. Los medios lo devoraron, escándalo familiar, blanqueo, incesto y tentativa de asesinato en la alta sociedad madrileña. Portadas del Mundo mostraban su foto, demacrado en la silla de ruedas, con titulares que gritaban el banquero cojo y su imperio de mentiras. Mi nombre salía limpio, víctima heroica, pero el precio era la privacidad, paparosis acechando mi portal en Chambery. Preguntas de vecinos que antes me saludaban con cortesía. Elena, ¿es verdad lo del disparo? Susurraba la frutera. Asentía vagamente, sonriendo como una máscara veneciana. Doña Carmen se mudó conmigo, su presencia un recordatorio punzante de lo que había perdido. Cocíamos juntas en la cocina estrecha, hablando de Toledo y de sueños rotos. Mi Javier era bueno de niño, me decía ella, pelando patatas con manos temblorosas. La codicia lo torció. Yo escuchaba, el odio suavizándose en piedad, pero no lo suficiente para perdonar. Miguel, recuperado, manejaba las finanzas con la mansión de vuelta. Vendimos parte del terreno para pagar deudas, pero guardamos lo esencial para el futuro incierto. El plan final se cocinó en una noche de tormenta, truenos retumbando sobre la sierra como la ira de los dioses. Reuní a los jugadores, Sofía para la prensa, Raúl el detective para vigilancia, Miguel como testigo, y un nuevo aliado, el fiscal anticorrupción, un sevillano íntegro llamado Ortiz que odiaba a los banqueros como Javier. Nos reunimos en un sótano de un restaurante en La Latina. Velas parpadeando, sombras en las paredes de ladrillo visto. El objetivo, dije, desplegando un mapa digital en mi tablet, es que Javier confiese todo en abierto. No solo el blanqueo, el envenenamiento, la infidelidad. Lo grabamos, lo publicamos, y su vida se acaba. Ortiz frunció el ceño, esto bordea lo ilegal. Señora Vargas. Chantaje. Justicia poética, repliqué. Él intentó matarme, yo solo expongo. El acuerdo fue tácito, Ortiz presionaría en la cárcel. Yo proporcionaría munición. Esa semana, visité a Javier en la prisión de Alcalá-Meco, separada por un cristal sucio que olía a desesperación. Él, con uniforme gris colgando de su cuerpo enflaquecido, me miró con ojos hundidos. Has ganado, Elena. La mansión, el dinero. ¿Feliz? Negué con la cabeza. No busco felicidad, Javier. Busco tu ruina. Le mostré una foto de Laura en su celda.
solitaria y rota. Ella te delató. Por un trato. Él se quebró entonces, lágrimas surcando su rostro como grietas en porcelana. No era por el dinero. Al principio. Laura y yo. Crecimos solos. Mamá enferma. Papá ausente. Tú eras perfecta, pero fría. Ella me entendía. Mentiras envueltas en verdad, el incesto como excusa para la depravación. Confiesa. Le urgí. Y quizás el fiscal sea misericordioso. Dudó. Pero el miedo a la eternidad en prisión lo doblegó. Habló del arsénico comprado en un laboratorio clandestino de Vallecas. De los planes para mi accidente en un viaje a Ibiza. De cómo la mansión era el trofeo para su nueva vida con Laura y un hijo inventado. Lo grabé todo. El cristal vibrando con su voz ronca. De vuelta en Chamberí. Reproducimos la cinta para el grupo. Sofía palideció. Esto destruirá a doña Carmen. Tenía razón. Se lo mostré a ella al amanecer. En la cocina, donde el café borboteaba como un lamento. Colapsó en una silla. El rosario cayendo al suelo. Mis hijos. Demonios. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Y en ese abrazo, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me golpeó como un mazazo. ¿Valía la pena destrozar a una madre por vengar a una esposa? Pero el fuego en mí ardía demasiado, no podía parar. El clímax estalló 2 días después. Javier, bajo presión de Ortiz, firmó una confesión detallada. La publiqué a través de Sofía, un artículo bomba en El País. Con transcripciones y audios. Madrid se inflamó, manifestaciones frente al Banco de España. Hashtags como justicia para Elena Chendin en Twitter. Pero el twist vino de la nada durante la redada final en las cuentas de Andorra. Raúl descubrió que parte del dinero blanqueado financiaba una causa noble de investigación médica para el cáncer de doña Carmen, diagnosticado en secreto meses atrás. Javier, en su locura, había robado para salvar a su madre, arrastrando a Laura en el torbellino. No todo era maldad, me dijo Raúl, entregándome los papeles. Era un hombre roto, Elena. El mundo se tambaleó. Mi venganza, construida en odio puro, ¿había ignorado la desesperación? Llamé a doña Carmen. Pero ella ya lo sabía. Javier se lo había confesado en una visita conyugal. Hija, perdónalos, suplicó por teléfono. El cáncer me mata. No el odio. Lágrimas mías, por primera vez genuinas, cayeron sobre el auricular. Pero el daño estaba hecho, Laura. Condenada a 15 años, Javier. A 20. Cojeando en una celda fría. Caminé por el Retiro esa noche. Hojas otoñales crujiendo bajo mis pies, preguntándome si la justicia era solo otra forma de suicidio. Miguel me siguió, su mano en mi hombro. Somos libres ahora. Libre. La palabra sonaba hueca. La confesión de Javier reverberó como un terremoto en la sociedad madrileña. Mi bufete me reintegró con honores, heroína contra la corrupción, pero el sabor era ceniza. Gané el divorcio total, la mansión, compensaciones millonarias, custodia de un futuro que ya no quería. Vendí el ático de Salamanca, donando parte a un refugio para mujeres maltratadas en Tetuán. Un gesto que Sofía aplaudió en su próximo artículo. Doña Carmen se mudó a un piso modesto en Usera, cerca de Miguel, rechazando mi oferta de ayuda. No mereces cargar con mis pecados, Elena, escribió en una carta perfumada a violetas. Sus palabras me perseguían en sueños, visiones de su rostro arrugado, suplicando perdón por hijos que ya no eran. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E se instaló como un inquilino no deseado. Visitaba a Javier en prisión una vez al mes. No por piedad, sino para confrontar el vacío. Él, más delgado, con muletas que repiqueteaban en el suelo de hormigón, me hablaba de redención. El cáncer de mamá. Lo supe hace un año.
Laura y yo planeamos huir para operarla en Suiza. Con dinero limpio. Tú eras el obstáculo, Elena. No el envenenamiento. Eso fue pánico. Mentiras a medias. Los informes forenses confirmaban el arsénico. Pero en sus ojos, vi al chico de Toledo que conocí, antes de la codicia. ¿Me perdonas?, preguntaba. Negaba con la cabeza, saliendo al patio donde presos jugaban al dominó bajo un sol pálido. Miguel floreció en la adversidad. Con su parte de la compensación, abrió un taller mecánico en Vallecas, reparando motos de barrio con manos que ya no temblaban. Gracias a ti, Elena, por darme una familia, me dijo en la inauguración, rodeados de vecinos que brindaban con cañas. Sofía y yo nos acercamos más, noches de vino en su piso, diseccionando el escándalo como cirujanas. Eres una superviviente, me decía ella, su acento andaluz un bálsamo. Pero la supervivencia tiene grietas, pesadillas donde disparaba no a la rodilla, sino al corazón. Y despertaba gritando. La reacción en cadena fue implacable. Los narcos, enfurecidos por la delación de Laura, enviaron amenazas, cartas anónimas en mi buzón. Un coche negro siguiéndome por la A2. Raúl me protegió. Su pistola un eco de la mía. Esto no acaba con Javier, advirtió. Tenía razón. Un sicario me acorraló en un callejón de la Latina una noche de lluvia torrencial. Luché, uñas y dientes, hasta que la policía, alertada por mi botón de pánico, lo arrestó. El juicio subsiguiente expuso más ramas del sindicato, y yo testifiqué. Voz firme en el estrado, no soy víctima, soy la que sobrevive. Pero el twist mayor llegó con doña Carmen. En su lecho de muerte del cáncer galopante. No el odio. Me llamó a su lado en el hospital clínico. La habitación olía a desinfectante y a jazmín marchito. Elena, hay algo que debes saber. Jadeo. Mano fría en la mía. Javier y Laura no eran amantes por capricho. Eran medios hermanos. Fruto de una aventura de su padre con una gitana en los años 70. Los unió la sangre prohibida. No solo la codicia. Perdóname por criar monstruos. El secreto me destrozó, mi traición vengada había ignorado raíces más profundas. Un legado de secretos familiares que Madrid, con sus callejones laberínticos, siempre oculta. Ella murió al atardecer, sol tiñendo las cortinas de oro. Enterramos sus cenizas en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo que lloraba suave. Miguel y yo, solos en el duelo, prometimos velar por su memoria. Javier, desde prisión, envió una carta, mamá se fue por mi culpa. Termina esto, Elena. Déjame pudrirme. La queme en la chimenea de la mansión, ahora mía pero vacía. La sociedad me aclamaba, invitaciones a conferencias en la Complutense, libros en gestación sobre empoderamiento. Pero por dentro, el vacío rugía. Caminaba por Gran Vía, multitudes arremolinándose como olas, preguntándome si la venganza era victoria o cárcel autoimpuesta. Años después, Madrid había cambiado. Yo, con canas prematuras en mi melena negra, dirigía mi propio bufete en la Plaza de Colón, especializándome en divorcios y anticorrupción. La mansión en La Moraleja era un centro para mujeres refugiadas. Sus jardines llenos de risas infantiles que ahogaban ecos de disparos. Miguel se casó con una maestra de lavapiés, y su taller prosperaba. Un faro en Vallecas. Sofía ascendió a editora, su pluma afilada exponiendo más escándalos. Javier salió en condicional tras 10 años, cojeando por las calles de un Madrid que lo escupía. Laura, endurecida en prisión, se reinventó como activista contra el blanqueo. Irónico giro del destino. Nos cruzamos una vez, Javier y yo, en el Retiro. Él, con bastón y ojos apagados, se acercó a mi banco donde leía un informe. Elena. Su voz era un susurro seco.
Me levanté. El corazón un tambor sordo. No hay más que decir. Pero él insistió, el cáncer de mamá. Si no hubieras intervenido, habríamos fallado. Tu bala me salvó. De alguna forma retorcida. Reí. Amarga. Salvada no, marcada. Nos separamos sin abrazos. Solo el viento que en hojas muertas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se disipó con el tiempo, reemplazado por una paz frágil. Encontré amor en un colega italiano, Paolo, cuya risa llenaba las grietas. No más venganzas, solo vida, cruda y luminosa. Pero en noches de luna llena, recordaba el disparo, la mansión, el mensaje, no vengas. Fue mi renacimiento, sangriento y necesario. Y así, en las calles empedradas de Madrid, donde el pasado susurra en cada esquina, aprendí que la traición forja, no rompe. La mía me convirtió en leyenda, la mujer que disparó primero, pero perdonó última. Fin.